Bueno, muchas gracias Pablo, gracias a los organizadores por la invitación. Y bueno, vamos a hablar un poquito de intervencionismo en dolor, un poco de los conceptos, por qué hacer intervencionismo. Vamos a nombrar algunos de los procedimientos, vamos a hablar muy rápidamente de todo, porque ya mucho de lo que voy a decir se ha nombrado en distintas charlas. Bueno, lo mismo, las definiciones de dolor, no vamos a dar más vueltas sobre esto. Lo que sí, por ahí es importante ver cuándo llamamos dolor crónico. Hay varias escuelas, 3 meses, 6 meses, el que persiste luego de que está curada la lesión que lo provocó, sea quirúrgica o sea una lesión traumática, hablando de pacientes que no vienen con el dolor crónicamente por otras causas, como sea una patología artrósica. ¿Por qué pongo el concepto de paciente geriátrico y por qué es importante lo que es intervencionismo? Porque la mayoría de nuestros pacientes, cuando vienen al consultorio de dolor, son pacientes que son todos bastante mayores, o en su mayoría, tienen pluripatologías, tienen una tendencia a la cronicidad o a la incapacidad, tienen las condiciones mentales también un poco más enlentecidas por el mismo transcurso de la edad. Los condicionantes sociales hacen que muchas veces estén un poco solos y cueste que los sigan con la medicación que uno les quiere dar y obviamente son pacientes que tienen mayor necesidad de rehabilitación. Todo esto, ¿por qué lo nombramos? Porque medicar a uno de estos pacientes que ya vienen polimedicados muchas veces no hace más que complicarlos un poquito más. Entonces hay que buscar un equilibrio donde trabajemos entre la medicación, la rehabilitación y algunos procedimientos intervencionistas que le podamos hacer. Otro tema también para aportar la importancia del intervencionismo es la disponibilidad de opioides. La realidad es que el 80% de los opioides que están disponibles en el mundo se utilizan en Estados Unidos. Eso es una realidad. Nosotros no tenemos, o sea, yo particularmente trabajo en un lugar donde les mando a los pacientes el opioide que quiero. A mí me gusta, por ejemplo, usar un tipo de oxicodona que por una cuestión de mercado en los últimos 3 meses no estuvo en el mercado, lo cual generó un problema en mis pacientes. Pero ustedes saben de lo que estoy hablando. Pero lo que voy esa es una realidad que no es habitual en todo lo que es la Argentina. Hay muchos lugares donde o es el preparado magistral o la nada en cuanto a los opioides. Entonces, tener el intervencionismo como una opción extra para poder bajar un poco la intensidad del dolor y medicarlo con otras cosas al paciente es una opción que hay que tener en cuenta, ¿sí? También tener en cuenta con los opioides que tienen los efectos adversos de los que ya han hablado, trastornos cognitivos, constipación, depresión respiratoria, prurito, y en los pacientes jóvenes los trastornos endocrinos con trastornos sexuales. Eso es importante tenerlo en cuenta en el paciente joven crónico no oncológico, ¿sí? Entonces esa es una cosa para prestar atención. Y obviamente el riesgo de adicción en ciertas personalidades. Bueno, entrando ya en sí en lo que es la medicina intervencionista del dolor, son procedimientos mínimamente invasivos que permiten disminuir el dolor de manera adecuada a lo largo del tiempo. Cuando nosotros hacemos uno de estos procedimientos, como decían las doctoras, prometerle a un paciente de 10, ¿cómo venís? No, dolor 10 sobre 10. ¿Hace cuánto? 10 años, listo. Mañana tenés 0. No, mentira. ¿Sí? Lo que hay que ofrecer es algo real. Y algo concreto que se trabaja con los pacientes es por lo menos un 50% del dolor para ser efectivo. O sea, tengo que aliviar un 50% o más. Pero si ya tengo un 50% de alivio con el procedimiento que hice, es un procedimiento altamente efectivo, ¿sí? Entonces, este sería un objetivo real. Inicialmente lo que nosotros realizamos es, después del examen físico de seleccionar el procedimiento que vamos a hacer, realizamos bloqueos diagnósticos y según la duración que tenga ese bloqueo diagnóstico realizamos termolesiones por radiofrecuencia, en el caso de ser oncológicos y ir a buscar algún plexo celíaco o algo, de eso podemos hacer alcoholizaciones o fenolizaciones, y en los casos refractarios se pueden realizar primero los trial y los posteriores implantes de los neuroestimuladores o de las bombas intradecales implantables. Ese más o menos sería un esquema hacia grandes rasgos. Bueno, 2 palabras de la historia. El que desarrolla todo esto inicialmente es un anestesiólogo americano que fue el doctor John Bonica, que es el que fundó la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, la IASP.
de la cual nosotros somos filial en la Argentina. Y bueno, y también fue desarrollado por otra área, por el World Institute of Pain, pero siempre posteriores a Bonica. Bonica es el padre formal de esto, digamos. Bueno, hablando ya puntualmente de los bloqueos diagnósticos, siempre, hoy en día hay que hacerlos bajo visualización. Radioscopía, tomografía, ecografía. Hoy se está tratando con el avance de los ecógrafos buenos que hay, hacer más cosas bajo ecografía que antes no se podían hacer. ¿Y cuál es la indicación de estos procedimientos? Cuando el paciente no tiene alivio efectivo ante un tratamiento farmacológico o tiene efectos adversos por dicho tratamiento, o hay pacientes que no quieren tomar fármacos, ¿sí? Todos estos son frecuentes en nuestros pacientes, que son sobre todo ancianos, pero también paciente joven, por ejemplo, que viene con una lumbalgia dinámica, que es facetaria en este caso, y uno le plantea, aparte de la parte de la rehabilitación, tomarse, por ejemplo, un tramadol o una codeína, y el paciente no lo quiere hacer, muchas veces ese paciente es un candidato inicial para ir a un bloqueo y a una enervación por radiofrecuencia y no hacer toda la escala como se hacía tradicionalmente en la escala analgésica de la OMS, donde entrábamos escalón 1, escalón 2, escalón 3, y al final ni siquiera en el tradicional ni siquiera forma parte del intervencionismo, pero hay que tomarlo más como un ascensor terapéutico más que como un escalón, ¿sí? Bueno, lo último que les había dicho, toda la medicación analgésica que utilizamos genera algún tipo de sedación. Los bloqueos diagnósticos pueden tener corta duración, aunque hay algunos que, por ejemplo, viene el famoso paciente que te dice, no, me hicieron un bloqueo radicular porque tengo una hernia de disco, me duró 3 años. Y lo que realmente pasa con ese paciente es que en general es un proceso agudo, se desinflama, coincide con el procedimiento que se le realizó el bloqueo, rehabilita y el alivio le duró 3 años. Y otra vez ahora está cursando un proceso nuevo y eso es por lo que viene. Pero en general cuando el paciente ya es un paciente crónico de mucho tiempo de evolución, el bloqueo diagnóstico suele durar muy poco, días, hasta 2 semanas, pero esto nos sirve principalmente como puente a un tratamiento definitivo y nos permiten también detectar si la estructura afectada es la que nosotros sospechamos. ¿Por qué? Porque si voy a hacer una termolesión por radiofrecuencia, si voy a ir a denervar algo, yo no tengo mi cánula de radiofrecuencia va a denervar en un rango muy pequeño. Y si yo le inyecto, le hago una peridural, ¿sí? Una peridural de anestesia y le inyecto 15 mililitros de cualquier cosa, obvio que lo voy a tener 5, 6, 7 días sin dolor. Pero no tengo la especificidad de dónde tengo que ir a buscar ese procedimiento para ir a denervarlo, ¿sí? Entonces tiene que ser selectivos, tienen que ser diagnósticos, tienen que ser precisos. Bueno, y en caso de no tener una respuesta, o cambio el escalón o amplío el rango de bloqueo, ¿sí? ¿Qué utilizo en los anestésicos? Esto es importante por el concepto que les voy a decir. ¿Qué utilizo para esto? Anestésicos locales y corticoides. ¿Qué corticoides? Siempre decían triamcinolona, metilprednisolona. La evidencia dice cualquiera, son todos iguales, ninguno te garantiza mucho más tiempo. Pero ¿qué es importante? Lo importante de esto es lo siguiente. No utilicen, sobre todo en bloqueos altos cervicales, contraindicado totalmente los corticoides particulados. ¿Por qué? Porque ustedes anatómicamente saben que las arterias vertebrales cambian la posición, sobre todo a nivel cervical, y eso nos genera la posibilidad de lacerar alguna arteria, que no la veamos cuando hagamos la inyección con contraste y podemos llegar incluso a generar daños como pueden ser paraplegia o muerte. Entonces, están contraindicados los corticoides particulados, sobre todo a nivel cervical. Es más, hay servicios muy grandes a nivel mundial que usan dexametasona en todo el trayecto, ¿sí? Bueno, acá algo que dijo la doctora, y volviendo un poco a lo que les había dicho del ascensor terapéutico y la escalera de la OMS, tenemos toda la escala acá. Opioides débiles, como el tramadol, después opioides potentes como la morfina, metadona, oxicodona, otra vez un opioide agonista, antagonista con la buprenorfina. Los adyuvantes, como pueden ser anticonvulsivantes, gabapentin, pregabalina y todos estos. Los antidepresivos, corticoides, los AINES. Y nosotros con la medicina intervencionista del dolor. Ojalá existiera o un fármaco o un procedimiento
que nos asegurara que le sacáramos todo el dolor al paciente. Lamentablemente no existe, entonces tiene que ser multimodal siempre el tratamiento. Un poco de fármacos, algún procedimiento para bajar la dosis de los fármacos, si podemos evitarlos totalmente mejor, pero la realidad es que muchas veces no se puede, y la rehabilitación y la psicoterapia. Vos comentaste algo de Tai Chi y varias patologías. También está probado el Tai Chi, por ejemplo, para fibromialgia, y hay una terapia conductual que se llama ACT, que es terapia de aceptación, y no me acuerdo cómo era la otra sigla, que mezcla, y compromiso, que mezcla mindfulness con rehabilitación física. Entonces, todo eso incluye a nuestro paciente, ¿sí? Dos cosas de radiofrecuencia continua. Vamos a hablar de las formas clásicas. Son temperaturas altas, entre 70 y 80 grados, provocan degeneración valeriana, ¿sí? Rompen ese axón y el mayor área de lesión. Esto es importante como cuestión técnica. Se presenta a los costados de la cánula, ¿sí? Siempre que hagamos una termolesión continua, siempre hay que hacer un estímulo sensitivo y uno motor previo. Y obviamente bajo imágenes, pero si mi estímulo sensitivo tiene que estar a menos de 0,5 mA, porque si estoy muy más lejos de esa distancia, no voy a tener una buena lesión. Y el estímulo motor o no tiene que aparecer o tiene que aparecer al doble de ese estímulo, ¿sí? Para estar seguro que estoy lejos de lo motor y cerca de lo sensitivo. Aparte de la radiofrecuencia continua, hay un tipo de radiofrecuencia que se llama radiofrecuencia pulsada, descrita por el doctor Menos Leuter, que es un procedimiento térmico que no es destructivo. Sería un tipo de neuromodulación que generamos con la radiofrecuencia, donde el voltaje se aplica en forma de ráfagas cortas y de alta intensidad. Se exponen los tejidos a campos eléctricos intensos, pero las temperaturas no pasan los 42 grados. Recordemos que las membranas basales se rompen arriba de los 43, 44 grados. Entonces, en teoría mantiene cierta integridad. No queda muy en claro, pero lo que se ha visto en trabajos experimentales con ratones es que modifican la regulación del CFOS en el asta dorsal y como si bien sabemos, esto genera cambios en la neuromodulación y en la sensibilización central. Entonces es importante este tipo de termolesiones. En la práctica, por ejemplo, ¿en qué lo utilizamos? Yo lo utilizo en ganglios de raíz dorsal. ¿Por qué? Porque en general suelen tener una respuesta aceptable, pero sobre todo no soy dañino. Si yo hago una lesión continua en un ganglio de raíz dorsal, así como puedo ser el héroe que no le duele nunca más nada, pero tengo el riesgo de lesionar la parte motora de un nervio, de un ganglio de la raíz dorsal. Entonces, siempre a nivel de ganglios de raíz dorsal, lo mejor es la radiofrecuencia pulsada. Suelen tener también bastante buena respuesta. De bloqueos simpáticos no vamos a hablar porque esto es más destinado a la parte oncológica y estamos muy cortos de tiempo. Dos palabras de lisis de adherencias epidurales. Muchas veces en los pacientes que tienen dolor persistente posterior a la cirugía de columna, estos pacientes quedan con adherencias epidurales. Hay, digamos, dos formas de trabajar con esto. Una es con la epiduroscopía, en la cual, bueno, yo no tengo entrenamiento, pero es la forma en la que sobre todo los neurocirujanos entran, miran el espacio epidural y lo van liberando, o con la lisis percutánea de adherencias, que es lo que en general realizamos nosotros. Esto se hace utilizando catéteres especiales. El abordaje suele ser a través del hiato sacro o de S1. En general yo hago los últimos abordajes que hago, los hago desde S1, que me permiten navegar más fácilmente el catéter, y lo navego como si fuera un electrodo de neuroestimulación hasta el nivel que yo quiero, ¿sí? En general, si nosotros, la mayoría de estos pacientes van a tener dolor lumbar bajo, y una vez colocada la cánula, lo primero que hacemos para confirmar es un epidurograma. Ustedes recuerdan la clásica imagen en árbol de Navidad que deberíamos ver. Bueno, esa imagen se ve amputada en alguna de las partes y esa es la rama que yo tengo que ir a buscar. Navego el catéter hasta ahí. La idea en ese momento es, se hace una dosis de un anestésico local y un corticoide, se traslada el paciente a una sala de recuperación y en ese espacio donde yo espero ese tiempo, ¿por qué espero ese tiempo antes de inyectar la medicación que genera la lisis, que es el cloruro de sodio hipertónico con la hialuronidasa? ¿Por qué? Porque si ese paciente me hace un bloqueo motor en ese lapso, quiere decir que no estoy epidural, que estoy o subdural o intratecal. Y si le hago
cloruro de sodio hipertónico subdural o intratecal, voy a tener un gravísimo problema. Entonces, se hace la dosis anestésica, una dosis de anestésico local y un corticoide, se esperan 20 minutos más o menos y después se inicia la inyección del cloruro de sodio y la hialuronidasa. Suelen tener buen resultado para los pacientes con dolor por laminectomía, bien seleccionados, seleccionando exactamente la raíz sobre la que uno va a ir a trabajar, ¿sí? Bueno, dos palabras también de vertebroplastías y sifoplastías, es el tratamiento percutáneo de las fracturas vertebrales, estarían indicados en fracturas vertebrales dolorosas, tienen que tener dolor axial y no radicular al pararse o sentarse, tienen que tener integridad del muro posterior. Bueno, este tipo de resonancia nos permite ver mejor el grado de que la lesión sea aguda y no tienen que ser muy viejas. Se puede hacer con un abordaje unipedicular, bipedicular. En general, los pacientes en los que yo realizo estos procedimientos son pacientes que tanto el servicio de neurocirugía o de traumatología de columna del hospital los han descartado por ser pacientes, para ser instrumentados por ser pacientes con mucha comorbilidad. En general, los que yo veo son oncológicos, con mala función respiratoria o con insuficiencia cardíaca, que no tolerarían una cirugía abierta, ¿no? Pero tengan en cuenta que suelen andar bastante bien y si uno hace bien la vertebroplastía, calma bastante el dolor. Otra cosa, para decir dos palabras, es bueno, todo lo que serían las nucleotomías percutáneas, desde las lesiones por radiofrecuencia, el AIDET, y todos los otros nucleótomos que han ido apareciendo. La verdad que evidencia clara de ser mejor que una disectomía no la han demostrado, o ser iguales no la han demostrado. Lo único que ha demostrado eficacia y cierta similitud es algo que ustedes también como cirujanos hacen, que son las disectomías endoscópicas. Pero digamos, todo el resto de los procedimientos se los puede hacer en pacientes con hernias contenidas, pacientes que tengan también mucha morbilidad o no quieran ir a una cirugía abierta, pero la evidencia en estos casos no es tan buena como en otros procedimientos que podemos realizar, ¿sí? De esto nada, porque ya tuvieron una charla del doctor Graf ayer y estamos más que escasos de tiempo. Tenemos dos tipos de dispositivos implantables, los neuroestimuladores y las bombas. Una cosa, lo único que no sé si esto lo dijiste, pero lamentablemente no pude estar, dos tipos de formas de estimulación, la tónica y la de alta frecuencia. Recuérdenlo porque ese es un poco lo que se viene en la neuroestimulación. Y a ver, algo más, algo que pueda ser interesante de esto. Bueno, nada, es recalcar algo que ya se dijo ayer y no tenemos tiempo. Vamos a decir un par de cosas de evidencia. Sí. Bueno, eso, volvemos ahí entonces, esperen. Esto les voy a... ¿Sí? Bueno. Esta es una recopilación de la Asociación Americana de Algólogos Intervencionistas que en base a trials han visto que hay cierta evidencia para la medicina intervencionista del dolor, como decir que los bloqueos foraminales a corto plazo significa hasta 20 días, tienen una evidencia 1C, y las adhesiolisis lumbares epidurales tienen una evidencia 1C en pacientes posteriores a cirugía lumbar, al igual que las neurotomías por radiofrecuencia facetaria. Y acá tenemos un gran problema que nosotros vemos, la denervación sacroiliaca por radiofrecuencia. La sacroiliaca, al estar tan inervada, se hace compleja de denervar. Y la verdad que la evidencia en la denervación sacroiliaca, lamentablemente, no es buena, es una evidencia 2B. ¿Sí? Igualmente, cuando tengo el paciente con la sacroileitis, le hice el bloqueo diagnóstico, me anduvo bien con el bloqueo diagnóstico y tengo que ir a denervarlo, ¿sí? Pero lamentablemente yo sé que no es tan buena. Los estimuladores espinales a los 5 años tienen una evidencia 1C que es aceptable. Ustedes, como ven, en general no tenemos ninguna evidencia 1A, pero tener evidencias 1C, algunos 2A, son cosas aceptables para poder mezclarlos, como les dije antes, con lo que es la medicación y con la rehabilitación. Bloqueo simpático, ¿sí? Dos cosas de bloqueos simpáticos, los tenemos que realizar a la cadena simpática, a lo largo de la cadena simpática. Suelen asociarse con el tratamiento de dolor visceral y
También tenemos los bloqueos simpáticos desde el ganglio esfenopalatino al Walter, que serían toda la cadena. Pero hablando sobre todo de síndrome de dolor regional complejo, a nivel de miembro superior, si vamos a trabajar en miembro superior, tenemos dos opciones. Siempre podemos empezar por el ganglio estrellado, que es el más sencillo de hacer. Pero realmente, anatómicamente, el ganglio estrellado va a ser difícil que nos tome la mano, ¿sí? Nos puede tomar generalmente hasta la muñeca, todo el brazo, el antebrazo, pero la mano a veces es difícil que haga ganglio estrellado. Entonces muchas veces hacemos, cuando no tengo una buena respuesta al ganglio estrellado, trabajo con el simpático torácico 2, ¿sí? T2, simpático T2, ese nos suele dar una mejor respuesta para poder alcanzar toda la mano. Obviamente es un procedimiento ya más complejo porque tengo que hacer el abordaje torácico, entrar paravertebral a nivel torácico, lo cual ya a todas las complicaciones que yo puedo tener, que son sangrado, bueno, la infección si es que tengo algún error de asepsia, le sumo un neumotórax, le sumo que tengo la médula ahí arriba, entonces puedo tener algún tipo de daño medular, entonces suelen ser procedimientos más delicados por la altura. Si yo fuera a trabajar haciendo ganglio estrellado, justo de eso no subí la foto, pero ahora, si yo fuera a trabajar haciendo ganglio estrellado, lo que haría es, en la base de C7, pongo 2 agujas de radiofrecuencia y en la transversa pongo otra. Es decir, armaría un triángulo y ahí estimularía y lesionaría al paciente. Si voy a trabajar en T2, ahí sí puedo hacer una fenolización con bajo volumen, ¿sí? Bajo volumen significa previamente haber hecho un bloqueo diagnóstico en lo posible con 2 o 3 mililitros. Si con ese volumen fui exitoso, voy con una dosis un volumen de fenol similar. ¿Por qué fenol y no alcohol? Cuando vamos a hacer fenolizaciones y alcoholizaciones, acuérdense que el fenol se queda en el lugar y el alcohol difunde, ¿sí? Y entonces, si yo pongo alcohol, se va a ir para cualquier lado. Si pongo fenol, va a quedar más en el lugar. A nivel, si tengo un síndrome de dolor regional complejo, voy a ir a trabajar, y a nivel de miembros inferiores, tengo que trabajar a nivel de L2, L3, L4. Tengo que poner 3 cánulas, sobre todo para buscar los 3 niveles de donde se me arma el plexo simpático lumbar y trabajar en esos niveles. También, o con fenol, ahí es más seguro, o con radiofrecuencia. Lo que hago habitualmente en este grupo de pacientes, se hace la radiofrecuencia, si tengo una buena respuesta, quedan con radiofrecuencia. En el caso, tanto para los síndromes de dolor regional complejo, miembro superior, miembro inferior, que no respondan a este tipo de procedimientos, bueno, el paso siguiente es lo que habló Pablo ayer, la estimulación de médula espinal, ¿sí? Nada, unas imágenes, nos demuestro algunos procedimientos, los bloqueos radiculares torácicos. Esto sería una denervación facetaria por radiofrecuencia, donde estoy parado sobre el ramo medio, y acá estoy sobre otro nivel, abajo, donde todavía no tengo puesto el electrodo como lo tenemos acá. Un bloqueo facetario cervical. Y esto es una lisis una adhesiolisis. Fíjense, el paciente está un poquito instrumentado, más arriba tiene más cosas. Y acá tengo parte del epidurograma donde no se ve, no se llega a ver bien cómo se pinta el árbol, ¿sí? Entonces tengo, si ustedes siguen, tengo el catéter que viene subiendo, ¿sí? Y donde voy a empezar la inyección de primero inicialmente el anestésico local de corticoide para después hacer la lisis. También acá tengo una denervación facetaria torácica y bueno, un bloqueo radicular cervical. Acuérdense, fíjense que este paciente está operado de corazón. Entonces, muchos de los pacientes que llegan al consultorio de dolor son pacientes que tienen mucha comorbilidad y no son candidatos a procedimientos quirúrgicos, no porque la patología no lo merezca muchas veces, sino porque el paciente tiene mucha patología. ¿Por qué pongo esta imagen de un bloqueo foraminal en perfil? Acuérdense, siempre que hagan cualquier procedimiento intervencionista, como yo tengo que, si voy a usar la radioscopía, dos ejes por lo menos para asegurarme la posición, un frente y un perfil, porque tengo que ver la profundidad de donde estoy parado, ¿sí? Y nada, y hablando de estimulación, acá tenemos un par de electrodos cilíndricos colocados en el espacio epidural posterior en un paciente que tenía un dolor persistente postquirúrgico. Bueno, disculpen la velocidad y muchas gracias por la atención. Un comentario y una preguntita.
En el año 2007 presentamos en el Instituto Dupuytren 1.200 y pico de casos en el SILACO sobre bloqueos radiculares selectivos bajo guía tomográfica. La verdad que tuvimos una muy buena respuesta en pacientes con hernias discales, jóvenes, con alturas foraminales importantes, sin signos de inestabilidad segmentaria y con atrapamientos radiculares puros. Es decir, que el proceso químico que uno utiliza en los bloqueos, evidentemente mejoraron notoriamente la respuesta terapéutica que estábamos esperando, por un lado. Y también lo utilizábamos en forma diagnóstica, porque muchas veces uno no sabe cuál es la raíz que más compromiso tiene en el caso de tener que liberarla, ¿sí? Luego decidimos, bueno, vamos a hacer otro trabajo entre metilprednisolona y triamcinolona para poder evaluar los efectos comparativos, y no tuvimos diferencias comparativas entre uno y el otro. Y resulta que hay un alemán que en el año 2010, en un SILACO en España, estaba en un trabajo sobre interleuquina 3 comparativa con triamcinolona. Y habían visto una respuesta terapéutica mejor, bueno, todo con el coadyuvante en que la industria colaboraba con el procedimiento. La pregunta va a lo siguiente. ¿Vos notás primero, ¿hay alguna diferencia comparativa en hacer un bloqueo bajo guía radioscópica versus tomográfica? A mí me da la sensación que en cuanto a profundidad debe ser mucho más fácil, porque yo los casos que he hecho por vía tomográfica sé hasta dónde tengo que llegar con la aguja, porque he operado pacientes que bajo radioscopía le han colocado la aguja y no hemos visto profundidad en la misma. O sea, uno no puede llegar a saber hasta dónde alcanzar la profundidad del mismo. Si bien con una oblicua, que no sé si lo mostraste, uno puede saber si exactamente atravesó la forámina o no. Y me ha pasado de haber visto pacientes con bloqueos hechos con ampulomas. No sé si les han comentado, pero es la instilación del fármaco dentro de la vaina perineural en el sitio de la raíz. No sé si entendí. Dale. Es realidad, pero también es relativo. La radioscopía es dinámica y la tomografía es estática. Si uno coloca una aguja en tomografía y no tiene el cuidado de la profundidad, cuando hace la tomografía de control, lesionó la raíz. ¿Por qué? Porque uno coloca la aguja, hace la tomografía y controla. En la radioscopía uno puede, si no tiene experiencia, hacer una radioscopía continua, ir bajando la aguja y ver la profundidad que hasta uno. O sea que eso depende del expertise y depende de la experiencia. Yo creo que no hay ni un trabajo en tomografía o en radioscopía uno mejor que el otro. La experiencia es, si uno aprendió y ya hizo su curva de aprendizaje en un sistema, cambiar a otro sistema no es lo adecuado. Lo tercero que se viene, que lo único que mejora es la calidad del médico y el tratamiento es el mismo, pero mejora la calidad del médico, es los procedimientos guiados por ecografía. Porque reducimos las radiaciones que nosotros tenemos por más que nos pongamos chaleco. Y por más que yo esté en un tomógrafo, sabemos que el tomógrafo cuando para de girar sigue emitiendo radiación. Si yo voy a entrar a un tomógrafo 10 veces por semana o voy a hacer radioscopía 10 veces por semana, tengo la incidencia de radiación mucho más alta que hacer por ecografía. Sí, eso es un punto. Después, en cuanto a... yo creo que es fundamental la formación médica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es como dice Pablo, yo hago, al margen de estos bloqueos, hay uno que por ahí me preocupa más pasarme, que es cuando hago la termolesión de trigémino, ¿sí? Donde termino colocando la aguja entre la clinoide posterior, la mastoides, y si avanzo medio centímetro más, estoy en el tronco del encéfalo. Entonces ahí me preocupa un poquito más la profundidad. Entonces, pero yo creo que depende mucho de tener, o sea, el intervencionismo tiene que tomarse, yo creo, con el respeto que se merece. ¿Por qué? Porque son procedimientos muy sencillos para gente bien entrenada, ¿sí?
porque también hay casos y hay evidencia de pacientes muertos, parapléjicos o cuadriplégicos por bloqueos radiculares o por termolesiones por radiofrecuencia. Entonces, yo creo que la formación de los algólogos intervencionistas, vengan de la anestesia, neurocirugía, traumatología, fisiatría, de donde vengan, tendría que tener una educación formal como la que hacemos en cualquier residencia. Hoy en día, por ejemplo, yo hace 3 años rendí el examen de Fellow en el World Institute of Pain, es todo bajo radioscopía. Y cuando lo hablábamos esto con ellos, te dicen, no hay evidencia que haya menor incidencia de lesiones o que haya mayor efectividad con un método o con el otro. Y eso, digamos, esto permite hacerlo algo más dinámico, como decía Pablo. Pero no hay una evidencia que lo muestre. Y ahora sí, como dijo también Pablo, con el crecimiento de los ecógrafos están apuntando a tener mejores imágenes para hacer cosas bajo ecografía. Otra preguntita. Cuando vos hablas de cifoplastías o vertebroplastías, nosotros utilizamos mucho el método fundamentalmente para 2 pools de pacientes añosos con fracturas patológicas vertebrales, osteoporóticas y tumores, es decir, en pacientes con metástasis sin compromiso neurológico, pero muchas veces también lo hemos utilizado últimamente con un procedimiento que se llama radiofrecuencia más ablación tumoral intralesional. Sí. Y en los pocos casos que hemos hecho, la verdad que hemos visto alguna diferencia comparativa entre un procedimiento y el otro. ¿Ustedes utilizan algún tipo de cemento especial? ¿Un cemento que tenga alta viscosidad, menos viscosidad, más temperatura, menos? Claro. No es lo mismo colocar un cemento con una termolesión para una ablación tumoral de 90 grados que un cemento frío, que es lo que se utiliza habitualmente en SIFO. Sí, no, en general no utilizamos ningún tipo de cemento específico. Lo que sí en los pacientes en los cuales se combina con una lesión tumoral, lo que muchas veces se trabaja en contacto con el oncólogo para que mandarlo a embolizar previamente. Entonces se le manda a embolizar y después le hacemos la SIFO o la vértebro. Ahí está lo de la radiofrecuencia tumoral, nosotros no lo hacemos. En general lo que yo hago es, el oncólogo, lo que yo más hago son oncológicos, ¿no? Entonces el oncólogo lo ve, charlamos, si él vemos primero si los cirujanos deciden que es quirúrgico o no, cuando lo patean para el otro lado, porque o tiene mucha morbilidad o es un paciente que no es candidato por todas las otras enfermedades que tiene, entonces lo mandamos a embolizar y después le hacemos la SIFO. Pero no seleccionamos ningún cemento en particular. Okay. Depende también, con la realidad del país que tenemos, muchas veces dependemos de lo que nos autorizan. Sí, pero la realidad del país por un lado, y prefiero el caso no tomarlo si tengo que colocarle un cemento que migre. La verdad que tratemos, eso es algo que hay que respetar un poquito. El miedo es la embolización, la embolización a distancia, ¿no? Claro. Bueno, por eso también es importante seleccionar que el paciente tenga la integridad vertebral, y a pesar que hay trabajos que te dicen que se puede hacer con el muro roto, no, yo al menos particularmente directamente no lo hacemos. El curso se llama Controversias y te cuento que yo lo hago con muro roto. Bueno. ¿Por qué? Porque el cemento que yo utilizo lo instilo en forma lenta y delicada, incluso bajo un control... ¿Con el Define? Sí, también con Define. Pero también, en caso de que no pueda acceder al Define, puedo utilizar perfectamente un cemento de altísima viscosidad e ir, de alguna manera, colocándolo en la cara anterior. Si realmente cumple una función biomecánica o no, eso es tema de discusión distinta, pero que no tengo migración, gracias a Dios, porque trato de elegir cementos que sean bastante viscosos. Y esperar demasiado tiempo y no estar como loco, porque si vos te apuras demasiado, muchas veces el cemento va a migrar porque estás muy apurado, te tenés que ir a pagar la tarjeta. Ese es el problema muchas veces. Y lo otro, bueno, para la gente que no hace vértebro y SIFO, la inyección del cemento tiene que ser bajo visión dinámica. No se hace en el tomógrafo, o sea, es un tema para evitar en el tomógrafo, tiene que ser con un arco en C para o hemodinamia, para que uno mientras está inyectando va viendo dónde va el cemento. Los sistemas de SIFO y vértebro tienen, si uno no sabe el timing,
un sistema de presión que en el inicio no liberan el cemento y uno piensa que no está funcionando y a los 2 minutos empieza a liberarse de forma continua y no hay forma de pararlo. Entonces, por eso es importante hacer la formación, tanto en intervencionismo y después la formación en cada técnica que uno va a utilizar, porque evita estos inconvenientes. Obviamente, o sea, cada técnica es fundamental hacerla de forma ordenada. Aquí Y tiene que haber una formación formal de esto, porque si no creo que hay un algo, peligro. sí, creo que, ya te doy la palabra, creo que hay algo que molesta más a un intervencionista, cirujano, como quieran llamarlo, que es ver que la bala de cemento empieza a ascender en el espacio posterior. En el anterior vos decís, bueno, está migrando hacia el plexo de Batson o hacia la cadena venosa, pero cuando empieza a ir para atrás, No, terrible. un espanto. ¿Qué haces en ese caso? ¿Qué hago? Así ya te dejo. Primero, ¿qué haces en ese caso? Y tuve, no sé, la mala suerte de ver 2 pacientes, de tener que operar un paciente por una vertebroplastia, digamos que migró al canal, y después ver un paciente que le hicieron una vertebroplastia y lo vi, no sé, a los 6 meses, ¿sí? Porque cayó, se cambió de localidad y todo. ¿Qué hacen en ese caso? Cuento lo que pasa, ¿no? Habitualmente. El cuadro de situación es que vos tenés colocado al paciente boca abajo, ¿sí? Y está colocada la aguja, ¿sí? Para que el cemento no migre hacia adentro, tenés que cambiar la posición. Lo primero que tenés que hacer es colocar algo frío, como para que el cemento fragúe en ese instante, dejar, por supuesto, de instilar y retirar. Tenés que retirar absolutamente todo con el percutor interno que tiene el trocar de punción, ¿sí? En el caso de una SIFO. Si no tenés nada, bueno, si vos ya lo viste y es un paciente que ya migró, tenés que operarlo. O sea que, en definitiva, ante la sintomatología neurológica. Mientras yo estoy viendo la bala que está pasando, inmediatamente lo primero que tenés que hacer es evaluar, el paciente está despierto, y evaluar neurológicamente si hay algún compromiso sensitivo motor en sus miembros inferiores. Si no lo tiene, tenés que absolutamente suspender el procedimiento. A mí me ayudó mucho en dos casos cuando hacía vértebro, ahora hago SIFO, no hago más vértebro, porque me fue mal. Son habitualmente fracturas que no eran A1, eran fracturas A3 o A4 con mala indicación. Y entonces, en un cemento líquido, un horror. Así que lo que uno hace en ese momento es parar el procedimiento, cambiar la posición para que no haya un ascenso por el plexo o peridural, exacto, y tratar de rezar y esperar que el paciente mueva. Si el paciente no mueve, tenés que tener al lado una caja quirúrgica para poder descomprimirlo y hacerle una laminotomía exploratoria al menos para poder descomprimir. Me ha pasado de lo que se llama topping off, que es la colocación del cemento en extremos superiores del implante, y migra el cemento hacia el canal epidural, pero yo ya tengo al paciente abierto con todos los tornillos colocados. En ese caso, uno amplía un poquito o hace una laminectomía más amplia y quita las espículas de acrílico, ¿no? Lo operás en ese instante, digamos, si ves que tiene algo neurológico. Y si lo operás al otro día, por ejemplo, al otro día o bueno, por eso, pero con foco neurológico, digo, si tengo un segundo les cuento el caso. Un flaco que nunca hizo una vertebroplastía, hace una vertebroplastía, se le migra al canal y nosotros no estábamos en el momento, nos llama para hacer las cosas, mirá, nos pasó tal cosa, se metió todo en el canal, el flaco está parapléjico, dice, ¿qué hacemos? Vamos a operarlo, digo, vamos a descomprimirlo por atrás y lavarlo. Nunca había visto, pero es lo primero que hice. Con otro neurocirujano fuimos, lo abrimos, pero lo abrimos, no sé, pasaron 12 horas, ¿entendés? Sí, la laminectomía. Por atrás, lavamos, sacamos, descomprimimos, una cosa, digo... No, el flaco quedó con una, no parapléjico, pero con una... Parapléjico.
No sé si querés contarlo vos, pero yo creo que lo que les pasó en realidad es un doble problema. El primer problema es los síntomas neurológicos generados por la compresión. Eso puede ser en el E1, el E2, en el E4, en el E5, en cualquier lado. Son síntomas generados por la compresión de un elemento extraño que está dentro de un conducto. Y el segundo, el peor de todos, es la reacción exotérmica que genera el cemento. Ya es tarde. Eso tiene que ser en el momento. Por eso el tema de lo de frío, porque estos cementos fraguan mucho más rápido. Con el cemento. Pero por eso vuelvo a lo que decíamos hace un rato. Vos dijiste que era una persona que hizo por primera vez una vértebra. Un procedimiento que parece sencillo, hay que entrenarse, hay que hacerlo. Y por ejemplo, yo que no soy cirujano, cada vez que tengo que hacer una vertebroplastía o una SIFO, hablo con alguno de los del equipo de neuro, que ellos hablo en general con el jefe supremo, y ellos están al tanto, o él está al tanto de que voy a hacer ese procedimiento. ¿Por qué? Porque si tengo una complicación tengo que tener la forma de resolverla lo antes posible, ¿sí? Y esa es una cosa básica. Y nada, eso. Muchas gracias. Bueno, terminamos entonces con la licenciada.